Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, yo muy contenta de teneros aquí. Ya sabéis que eso es, está todo correcto. Perfecto. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Muy bien, bueno, ya sabéis que podéis escribirme aquí por el chat, como siempre. Y bueno, vamos a empezar ya enseguidita, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que se irán reuniendo el resto de compañeras según vayan pudiendo. Y nada, bueno, que estoy muy contenta de teneros aquí, de por fin tener esta clase maestra y esta inauguración de la academia, que bueno, que llevo ya tiempo preparándola, organizando todo y bueno, es algo que me encanta, que estoy súper ilusionada con ella y que bueno, que va a ser una pasada porque va a revolucionar toda la manera y sí, todas las experiencias que tenemos, ¿no? En nuestro aprendizaje con el patronaje y pues, con las formaciones online y demás. Así que nada, que estoy muy contenta de teneros aquí y de dar esta masterclass que seguro que vais a sacar mucho provecho. Es una masterclass que la he preparado también como todas las que hago, ¿no? Para que veáis en qué nos pueden derivar ciertas maneras de tratar ese patrón, ¿vale? Porque no es simplemente trazo línea aquí, trazo línea allá, sino que el patrón cada patrón y cada forma y cada línea tiene unas consecuencias en a la hora de hacerlo en la tela, ¿no? Cae de distintas maneras. Entonces, depende cómo se trace, pues bueno, no es simplemente seguir como máquinas, ¿no? Esto hazlo así, esto hazlo así, sino tenemos que entender cómo responde luego ese patrón y esas formas que vayamos a hacer. Y eso es lo que quiero explicaros. Muy bien. Bueno, ya sabéis que cualquier cosa me escribís por aquí por el chat y empezamos ya. Vale, vamos a empezar compartiendo pantalla en uno de los vídeos de los que suelo grabar, como otras veces, como en el resto de clases, y lo voy a ir parando y lo vamos a ir analizando. Si tenéis libreta o algo para poder apuntar, estaría súper bien, porque así vais a ir tomando nota de los puntos y los consejos que os voy a ir dando en este vídeo. Bueno, compartimos pantalla, me decís, chicas, como otras veces, si se ve bien. Vamos a ver. Vale, decirme a ver si se ve. Decidme si veis bien esta imagen, ponérmelo por aquí por el chat. Sí, se ve Sí, se ve bien. bien. ¿Se ve bien? Vale, perfecto, porque lo he abierto en un programa de edición que suelo utilizar y, pues bueno, no sabía si se iba a ver bien, o no el vídeo, pero bueno, genial. Vale, pues lo voy a poner así, ¿vale? En este formato. Vamos a ver, os explico. Vamos a ver el vídeo, lo voy a ir pausando para explicaros los puntos y después vamos a ir a la parte pues, del patrón, ¿vale? Vamos a ver ese ejemplo de patrón que os he explicado y os voy a enseñar cómo se trazaría esa transformación para que no quede así y os voy a dar distintas opciones para que quede ese vuelo correcto y qué pasa si no le damos ese vuelo o lo hacemos tal cual está el vestido. ¿Vale? Todo eso luego lo vamos a ver después de analizar primero el vídeo. Bueno, vamos allá, chicas. Identificar este vestido que si veis, aquí en los laterales, como sale el cúmulo de tela, pero se centra mucho en los laterales, ¿vale? Aquí cae como sin vuelo y de repente el vuelo se genera solo aquí, ¿vale? El base se genera solo en este lado, ¿vale? ¿Veis cómo hacen los picos así, no? Y aquí queda como más recto, queda completamente recto y los picos salen a los lados. Bien, eso, chicas. Bueno, aquí ya se ve el efecto que hace el vestido. Bueno, es un vestido que es sin corte en la cintura y no tiene cortes, ¿vale? No tiene cortes y eso no tiene ningún tipo de corte delantero. Bueno, los cortes que tiene es el del centro, lógicamente, porque es un vestido camisero, y los laterales, pero en el centro, en el resto, no tiene cortes. Tenemos así ese corte de... Vale. Y ahora vemos cómo explico la parte del costado, que esto es súper importante, es el primer punto clave, ¿no? que tenemos que analizar, que ver, y el primer punto por el que falla este vestido. Vale, lo vemos. Como de vuelo, el bajo tiene que ir redondeadito. Y en este caso está recto, por eso hace también más forma de trapecio, porque aquí tiene mucho y bueno, pues no tiene la forma que tiene que tener. No sé si no lo voy a cortar un poco.
Eso es, esto es fundamental. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo del patrón que os he preparado. Si hacemos una falda, un vestido con forma evasé, con el volumen a los lados, no podemos hacer el bajo recto o no podemos subirlo justo donde el trocito de base que aumentamos, ¿vale? Luego lo vamos a ver claramente. Pero no lo podemos hacer así, porque entonces lo que nos hace es un aspecto recto delante y la tela nos hace efecto trapecio y se nos cae. Es como unas aletitas, unos piquitos que salen a los lados y se caen de esa zona, ¿vale? No compensa la parte de la onda del bajo. Para que haga onda en el bajo, bueno, y ese volumen, ese efecto, tiene que ir el bajo redondeadito, ¿vale? Como en una falda campanada. Pero la falda campanada tiene corte en la cintura, con lo cual esa curvita, a la hora de ponerse recta en nuestra cintura, hace que haga estas ondas. Aquí en este vestido, el problema es ese, que no tiene corte en la cintura. Entonces, no podemos hacer esa bajadita como las faldas acampanadas, ¿vale? Que tienen esa curvita en la cintura. Luego, a la hora de ponernos esa falda, esa curva, la curvita se pone en recta para sentar en nuestra cintura y ese efecto de subir es cuando hace las ondas. Esto es súper importante también, porque no es simplemente saber trazar una falda acampanada, ¿no? Yo le trazo la falda acampanada, le doy el vuelo y ya está, con eso lo hago. Hay que entender que ese vuelo se genera por la curvatura que coge la cintura, ¿vale? Esa curvatura que coge el patrón en la cintura, a la hora de ponérnoslo en nuestra cintura, sube para arriba, se queda recto. Y ese gesto de subir hacia arriba esa curvita es lo que nos hace esa onda. Bueno, empezamos ya fuerte el vídeo. Esto para mí me parece súper interesante porque la verdad que es que muchas veces no se plantea eso, ¿no? Tú te planteas el hacerlo, vale, se hace así y este vuelo me genera por esto. Pero luego, ¿qué pasa? Que eso lo trasladamos a otro tipo de prendas o de patrones y no conseguimos el resultado, pero porque no sabemos. Nos han enseñado a hacerlo así porque se hace así, pero no entendemos el por qué se tiene que hacer así, ¿vale? Y cómo cae. Entonces, bueno, todo esto, por ejemplo, en la academia lo voy a explicar al detalle en cuanto empecemos a hacer transformaciones y demás. Entonces, vais a ir entendiendo mucho mejor todo, porque vais a saber por qué se hacen las cosas, por qué se hace así. ¿Vale? A mí no me gusta explicar simplemente lo hacemos de esta manera y punto. No, a mí me gusta explicar y que entendáis el por qué se hace, porque eso mismo luego os sirve para muchas más cosas. Bueno, seguimos. Si queréis, ya sabes que podéis escribirme por el chat, que lo podéis ir leyendo. Bien, vamos. Vale, esto a la hora de trazar el patrón está mal compensado. Vale, cuando hacemos este tipo de vuelos de base, lo que hacemos es, con el vestido, hacemos unos cortes para abrir también en abanico, para que todo esto quede proporcionado. Como aquí no tiene corte, lo más probable que hayan hecho es darle simplemente a los laterales. Pero si le damos a los laterales tanto vuelo, nos queda eso, nos queda aquí plano y aquí todo el exceso de tela se queda acumulado aquí. Porque... Eso es lo que os comentaba, que si le damos solo a los laterales y le sacamos el recto y no le proporcionamos esa curvita que tiene que coger el bajo, es lo que pasa que la tela cae a los lados y donde cae es en los laterales, por el efecto que coge la prenda y el patrón. Luego os voy a decir también, aparte de la transformación, os voy a dar unos consejos de cómo tendríamos que trazar el patrón en este tipo de vestidos, pues para que quede bien compensado y bien bonito el vuelo. Seguimos. No está repartido entre el centro, ¿vale? Porque solo le han dado en este lateral. Entonces, para solucionar esto o para que no nos quede este efecto en el patrón, lo que hacemos es darle unos cortes en el patrón y abrirle como unos cortecitos en esta zona para poder mover todo en abanico y que toda esta zona se desplace y al caer haga el efecto de ondas abajo. El efecto de eso, de ondas abajo. Si tuviese un poquito de base, como solemos sacar, en vez de recto, como 4 centímetros, una cosa así, pues bien, porque es una base sencillo. Entonces, para corregir esto se tendría que hacer, bueno, por un lado lo vamos a corregir ahora aquí, no nos queda otra más que quitarle de aquí, pero lo que tenemos que hacer es evitarlo en el patrón, ¿vale? Y saber cómo lo tenemos que trazar.
Porque cuando tenemos faldas, por ejemplo, una falda tiene corte aquí. Entonces abrimos el abanico y es fácil, porque coge la curva. ¿Qué pasa? Que un vestido no tiene corte aquí para abrir y moldear esto, ¿no? Cuando abrimos en una falda, la falda se abre y coge curva. Aquí va en entero, no podemos cogerle curva. Y si queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es los cortes para que todo esto se gire esta zona, ¿vale? Y nos cambia ya. Como un abanico. Como un abanico, sí, pero ahora en este vestido que ya está hecho así, no nos queda otro remedio más que quitarle el vuelo que consideremos que es suficiente pues, para que ya nos haga ese efecto de alebritas a los lados. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y vuelvo a la reunión. Bien, bueno, ¿qué os ha parecido esto, chicas? Yo creo que es súper interesante por eso, porque es que nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Y estos ejemplos que yo os pongo son ejemplos reales de mujeres que llevan mucho tiempo cosiendo. Bueno, unas llevan un poquito más, otras llevan menos, otras llevan toda la vida. Entonces son cuestiones que les pasan a ellas, ¿no? Igual que os pueden pasar a vosotras o a cualquiera, porque son problemas que nos surgen cuando no entendemos pues, ese planteamiento y esa caída de los patrones de cómo reaccionan, ¿vale? Que ese es el mayor problema dentro de nuestras costuras cuando hacemos prendas, ¿vale? Porque como no entendemos sino que hacemos lo que nos han enseñado, pues luego pasan estas cosas, ¿vale? Que luego depende cómo lo trabajemos, queda de una manera o de otra. Y por eso hay que entender la raíz y toda la estructura de los patrones, todas esas líneas, lo que os comentaba, la cintura, la curva, es que son cosas súper importantes y es que vais a ir, o sea, vais a clavarlo cuando lo sepáis hacer, vais a ir al grano, ¿vale? Vais a ir como ya a lo seguro porque vais a entender, en vuestra cabeza ya vais a entender esa lógica de cómo se trabajan estas formas. Bien, vamos ahora aquí al grano, a lo importante. Bueno, lo importante es todo, pero bueno, esto es que me encanta ahora porque lo vais a ver el ejemplo que os voy a poner. Vale, voy a compartir otra pantalla. A ver, esta de aquí. Vale, decirme también, chicas, a ver si lo veis bien, ¿vale? La pantalla esta. ¿Me podéis escribir por aquí? Sí, se ve bien, Sonia. Vale, gracias, muchas gracias. Bien, bueno, aquí os he puesto un ejemplo de un vestido, ¿vale? Que no tiene corte en la cintura ni en ningún lado. Bien, bueno, esto es un programa de patronaje bueno, lo que me interesa es que veáis el patrón, ¿vale? Es lo mismo que si fuera un patrón, ¿no? Yo creo que esto ya se lo entendéis, ¿no? Es como la mitad de un vestido y la mitad de una falda. Si no entendéis o no os queda algo claro, me preguntáis tranquilamente, ¿eh? Muy bien, empezamos. Vale, vamos a hacer el ejemplo de la falda, lo que os quería decir de la curvita que coge en la cintura. Bien, vamos a subir esto un poquito por aquí y a centrarlo. Bien, yo creo que así lo vemos perfecto. Bien, cuando tenemos una falda, esto tomar nota de todo esto, chicas, porque es súper, súper interesante, la verdad. Bueno, cuando tenemos una falda y queremos abrirle vuelo, podemos hacerlo de esta manera y trazaríamos aquí, imaginaros pues que esto que estoy haciendo yo, imaginaros que es pues una línea que he cogido para cortar. Vale, entonces lo que voy a hacer es girar esta zona, bueno, voy a partir esta línea de aquí, vale, esta línea la aparto por aquí y listo. Vale, muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es girar estas zonas para que veáis cómo responde el patrón y la curva de la cintura, que es lo que os quiero explicar para que veáis la diferencia. Vale, unimos la pinza, ay, que se me va aquí. Unimos la pinza, por ejemplo, aquí y aquí nos coge una curvita. ¿Vale? Aquí nos coge, voy a moverlo un pelín. Vale, aquí nos coge esta curvita. Esto, si quisiéramos abrirle más base, bien, pues podemos hacer otro cortecito. Podemos coger de aquí, aquí. Bueno, esto lo tendríamos que repartir también, ¿vale? Luego depende. Podemos abrirle solo en la pinza y abrir ahora, como os voy a decir ahora. Vale, vamos a coger esta línea también, la vamos a partir para que podamos ver bien el ejemplo. Y listo. Muy bien. Vale. Esto sería lo mismo, yo lo estoy haciendo en el ordenador para que lo veáis, pero sería lo mismo que si lo hiciésemos en papel. Bien, entonces, giramos de aquí, bueno, aquí, eso es, vale, lo podemos girar y compensaríamos, ¿vale? Lo que abrimos de un lado al otro.
Bueno, aquí esta formita, lo voy a hacer mejor porque se me ha olvidado cortar esta línea de la cintura. Así. Listo, muy bien. Entonces, ahora lo que haríamos también, si lo hiciésemos manual, separaríamos por aquí, por esta línea que estamos cortando, y ahora giraríamos, ¿vale? Y ampliamos en este sentido. Y así vamos haciendo todo el abanico y toda la forma. ¿Qué pasa? Atentas. Esto nos coge curva. Bueno, esto luego lo dibujaríamos bien la curvita de esta zona. Nunca hay que dejarlo así, esto también como extra. Siempre hay que suavizar todas las curvas, ¿vale? Así. Y tendríamos que hacer suavizadita esta curva. Bien, ¿qué pasa con esto? Que esto nos coge curva, pero nuestra cintura no tiene esa curvatura. Nuestra cintura es recta, ¿no? A veces le damos un poquito de bajada, pero no es una bajada así tan exagerada como la de la falda, ¿vale? Entonces, cuando tenemos estas curvitas y cuanto mayor es el abanico, más curva hace. ¿Qué quiere decir? Que esa curva, a la hora de ponerla en nuestra cintura, sube hacia arriba. Sube y es lo que hace que se asiente a la falda y luego cree esas curvas, esas ondas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos con nuestra cintura, vendría, lo voy a hacer aquí con una línea, chicas, para que lo veáis, arriba de la falda, ¿vale? Nuestra cintura, pues podría ser esta. Bueno, la vamos a bajar un pelín. Vamos a mover un poquito la cintura. A ver. Me vais comentando, ¿eh? Cualquier cosa. Bueno, que no se me desplaza esto ahora. Vale, a ver ahora si la pillo bien. Ahora, perfecto. Vale, vamos a imaginarnos que esta línea recta que acabo de hacer, la horizontal, es la cintura. Entonces, esta zona del centro de la falda tiene que subir hasta esta línea horizontal que sería nuestra cintura. Al subir esta zona, ¿vale? Al subir esta zona de aquí, la curva de la cintura, de la falda a nuestra cintura, la parte de abajo baja. Y esto también tiende a bajar. Y, bueno, perdón, la del centro sube hacia arriba, ¿vale? Sube la de arriba, sube la del centro del bajo y cae la de lateral. Eso hace que el bajo quede recto visualmente y ondulado, porque la onda se reparte. Bien, esto lo hacemos con las faldas, las que tienen, o los vestidos que tienen corte en la cintura. Por eso habrás visto muchos vestidos que quedan muy encajaditos de arriba y luego quedan esa onda tan bonita en el bajo. Bien, hasta aquí, chicas, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué os parece? ¿Teníais en cuenta esto? Bueno, podéis escribirme por el chat. Bien, vale, genial. Vale. Bueno, entonces, ahora, el problema que no... Vale, me encantó la explicación. Muchas gracias, chicas. Me alegro que os haya gustado, ¿no? Y ahora viene la parte donde se nos complica ya el tema, claro. ¿Qué pasa con este vestido? Como el del vídeo que hemos visto. ¿Cuánto aumento sería para que quedara bonito? Vale, el aumento te refieres al vuelo de la falda, ¿no? Pues depende un poco el vuelo que le queramos dar, ¿vale? Es que eso ya va un poco a gustos. Yo os puedo decir proporciones, pero yo os puedo orientar y os puedo decir más o menos varias proporciones para que os quede un vuelo mediano, ¿vale? O si tenéis una foto de una prenda, de un vestido, una falda en concreto que os gusta ese vuelo, pues yo os puedo decir, vale, pues este vuelo más o menos tiene como unos 20 centímetros de vuelo añadido o tiene 30 o bueno, pero tendría que ver ya una imagen más o menos para acercarme a lo que queréis vosotras, ¿vale? Porque todo depende. También, pues bueno, muchas veces lo que se hace es cerrar la pinza y es el primer ejemplo que os he puesto con la falda. Cerramos la pinza y el vuelo que genera ya, pues a veces es suficiente con eso si queremos un ligero vuelito, ¿vale? Si queremos más, un poquito más. Pero bueno, tendríamos que tener un poquito ahí la referencia. Luego también, chicas, antes de ponerme con el vestido, aquí en esta zona del lateral, ¿vale? Esta falda era como recta, era prácticamente recta. Entonces, cuando le damos así más vuelo, o un poquito, esto se me olvidó deciros, también está, bueno, queda muy bien, a mí me gusta más, si por ejemplo se nos marca mucho esta zona de la cintura, de la cadera, perdón, yo lo que haría sería, vale, lo voy a hacer con una línea recta, sería trazar desde la cadera, a ver, aquí, bueno,
Vamos a, vale, a trazarlo como desde aquí aproximadamente o desde la cintura, lo trazamos hasta abajo, ¿vale? Para que nos quede así, para que nos quede recta esta zona, ¿vale? Y no nos haga efecto como de la cadera marcada, ¿vale? También lo podemos hacer así. A mí personalmente me gusta más hacerlo de esta manera porque queda más compensadito. Si le dejamos la cadera marcada, yo prefiero utilizarlo cuando hacemos menos vuelo, pero siempre me gusta, cuando ya lleva algo de vuelo, me gusta siempre sacarle un poquito más, que queda más bonito y más compensado. Bueno, chicas, seguimos con el vestido. Vale, pues aquí es cuando se nos tuerce todo y cuando vienen los problemas, porque este vestido no tiene corte en la cintura, por lo tanto, no puede subir la cintura hacia arriba y no coge ese efecto que suba, que es el que hace la onda. Vale, esto os animo a probar también en casa. No hace falta que cojáis un patrón, ¿vale? Sino que cogéis un poquito de tela, un cachito de tela que tengáis, en pequeñito, da lo mismo. Hacéis como un semicírculo con ondita, con la ondita, ¿vale? Y lo ponéis recto, lo tensáis para que quede recto y os lo podéis poner encima de la cintura o encima de una muñeca incluso, ¿no? Algo que tengáis así para hacer el efecto. Entonces ya vais a ver cómo al subir, ese bajo sube y hace esa onda. Que además es que parece como magia, a mí me encanta, porque dices, joder, de repente lo coges y hace un efecto todo lo contrario. Bien, bueno, ahora lo vamos a ver aquí, porque el problema es ese, que no tiene corte en la cintura, entonces no puede subir esa onda para que haga ese efecto. Entonces, una cosa, una pregunta. ¿Qué hacemos cuando la onda no puede subir para que coja esa forma? Tenemos que bajar o tenemos que subir del otro lado, porque la onda, el bajo ondulado, es lo que va a hacer que ese, bueno, en mayor parte, ¿no? La mayor parte, que ese bajo coja esa onda. Vale, entonces, como de aquí no lo podemos subir, no va a subir de aquí, tenemos que subirle del lateral. Bien, aquí os iba a comentar una cosita antes de eso. Vale, eso es. Vamos a ver el ejemplo que os decía de trapecio, del efecto de los picos que hacía el vestido. Vale, si nosotros cogemos este vestido y, vale, vamos a hacerle desde aquí, desde la cadera, aquí, por ejemplo, y le tiramos el vuelo así en recto, como estaba el vestido, más o menos hecho, vale, y lo tiramos aquí, la línea en recto, vale. ¿Qué pasa con esto? Que aquí se ve un efecto muy recto, se ve una forma pues recta y extraña. Entonces, este vuelito queda aquí reducido y queda como una colita, una aletita, que es lo que luego cae, porque aquí no tenemos nada de volumen hecho, ¿vale? Entonces, esto es el problema que tenemos si solo sacamos aquí, ¿vale? Si sacamos en recto o si subimos, tenemos que subirle también, pero si no subimos lo suficiente, ¿qué pasa? Que el efecto es el mismo, porque no vale con subir 1 centímetro. Tenemos que subir, y ahora entro aquí en los 3 ejemplos que os voy a dar. Tenemos que subirle al lateral, que es una de las maneras de trabajar este vuelo, pero tenemos que subir con una proporción adecuada. Yo lo que os digo es, vale, podemos medir, coger la referencia de donde queramos hacer ese vuelo, y medir lo que mide. Por ejemplo, si cogemos la referencia de la cadera, medir lo que mide la línea recta, la línea original de la cadera y trazarla, bueno, coger esa misma medida y en esta que yo he hecho, en esta línea que yo he hecho, coger la misma medida, la misma longitud que mide la línea y trazarla aquí en la nueva línea. Así nos aseguramos que ese costado coge pues, la curva más proporcionada. Eso es una opción. A mí también otra opción que me gusta hacer es, vale, vamos a borrar esta para que no nos liemos con tanta línea. Vale, a mí lo que me gusta hacer, bueno, aquí voy a hacerle también, vamos a hacerle la zona esta así en recto, vamos a sacarle un poquito más al patrón y lo cerramos aquí, ¿vale? Para hacerle un poquito esa formita así que coja ya un poco de base. Vale, vamos a cortar esta línea y así no nos estorba también para verlo. Bien, cortamos por aquí. Perfecto. Y quitamos esto. Muy bien. Vale. Otra opción, lo que os comentaba, como aquí no tenemos corte en la cintura o en ninguna otra zona,
tenemos que nosotros provocarle ese corte o crear ese corte. Entonces, lo que vamos a hacer es, vale, vamos a poner, por ejemplo, dos cortes para que quede, bueno, con uno para ver el ejemplo ya vale, luego ya pondremos otro. Bien, hacemos aquí una simulación, esto sería como un corte, ¿vale? A mí me gusta hacerlo más a la altura de la cintura, digamos que entre la cintura y la cadera. No me gusta más abajo y más arriba tampoco porque coge mucho más volumen en la cintura, mucha más onda, ¿vale? Y a veces nos gusta más la cintura, hasta donde empieza la tripita, más lisito y luego ya a la raíz del ombligo, un poquito más abajo, el vuelo. También es diseños porque lo podemos hacer por debajo de la cadera, ¿no? Como las faldas estas que son tipo sirena, ¿no? Que van marcadas la cadera y luego sale a partir de debajo de la cadera o de la rodilla incluso el vuelo, ¿vale? Eso sería otro diseño, pero bueno, ahora vamos a trabajar más o menos como el vestido que hemos hecho. Entonces, esta línea que estoy marcando es como la línea que tendríamos que cortar. Vale, vamos a hacer otra línea por aquí, ¿vale? Esto sería lo que tendríamos que cortar en el patrón. Vale. Ahora vamos a coger y vamos a separar esta línea de aquí para que pueda hacer yo el gesto de girar. Y esto, vale, muy bien. Entonces, ahora cogemos estos puntos, luego el bajo lo tendremos que dibujar bien. Y ahora lo que hacemos es abrir desde aquí, ¿vale? Fijaros cómo giramos. Lo abrimos en abanico. Ay, espera un segundito, que esta línea la tenía que cortar también. Por aquí. Ahí, listo. Ahora sí, ya está. Muy bien, pues volvemos a coger estos puntos. Así, así. Y así. Y giramos. Hacemos magia, como digo yo. Ay, a ver, un segundito. Vale, estoy girando del otro extremo, chicas. Me he equivocado de extremo para pivotar. A ver, ahora sí. Listo. Este de aquí, este punto, que es donde cortaríamos, ¿vale? Entonces, como tendríamos cortado ya lo que yo he dibujado, ¿vale? Lo que yo he dibujado está cortado. Ahora simplemente desplazamos del punto de aquí de la cadera. No le podemos desplazar. Bueno, vamos a hacerle un poquito así de vuelo. Ahí. Vale, este punto de aquí no lo podemos subir, ¿vale? Porque esta longitud la tenemos que respetar, la tenemos que mantener. Entonces, ahora, habiendo abierto esta zona, ahora ya tendríamos que suavizarlo, porque estas zonas, esto también como tip extra, ¿eh? Cuando hacemos algún tipo de transformación así, no tenemos que dejar esta formita que nos coge aquí, ¿vale? Tenemos que suavizarlo desde arriba, ¿vale? Tenemos que compensarlo. Esta zona tampoco nos puede quedar pico, tendría que quedar más bonita, más suavizadita, ¿vale? Sin picos bruscos. Vale, ¿qué hemos hecho con esto? Lo que hemos conseguido, voy a mover un poquitín por aquí la pantalla, bien. Lo que hemos conseguido es mantener esta longitud que tiene que tener la falda y no la estamos calculando a ojo ni volviendo a medir, sino que ya estamos abriéndolo con una onda. Y ahora, aquí en la zona de delante, tenemos que hacerle un poquito de bajadita. Es opcional. También depende del recorrido que le demos y el efecto que queramos que coja, ¿vale? Entonces, yo aquí sí que le bajaría como un par de centímetros, ¿vale? Bueno, esto le voy a bajar esta línea y ahora vamos a ver cómo hacerlo, vale, como un par de centímetros para compensar. Más o menos podemos coger de referencia, si os veis, esto también es importante, cuando giremos, cuando pivotamos toda esta zona de aquí, este pico, como baja de donde estaba cortado, nos cae hacia abajo, ¿vale? Esta zona os la voy a dibujar para que veáis por dónde iba el corte, ¿vale? Por aquí y por aquí, ¿vale? Este era el corte, por aquí se abre, así yo creo que lo veis un poquito mejor. Y así también. Vale, por aquí, a ver, y por aquí. Listo, bien. Esto es, bueno, estas son las líneas por donde hemos cortado. Vale, muy bien. Entonces, si veis, esto al pivotar esta pieza nos baja de aquí y nos baja de aquí.
Claro, esto no lo podemos dejar así con este pico, ¿no? Tan exagerado. Y cuanto más lo pivotemos, cuanto más lo movamos, más va a bajar esta zona, ¿vale? Más baja esta zona. Entonces, para hacer una pequeña bajadita aquí, lo que podemos hacer es calcular esto, lo que baja, y la mitad aproximadamente bajárselo aquí. Es como una referencia, ¿vale? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer con este bajo es dibujarlo aquí, con la formita aquí pasaríamos a este punto y aquí, así, y aquí ya tendríamos dibujado el nuevo bajo, ¿vale? Ya tendríamos que coger, pues bueno, podríamos ir midiendo con el metro para compensar todo y ya nos quedaría pues el bajo curvadito, ¿vale? Ya veis cómo se levanta. No hemos hecho simplemente como al principio que quedaba casi recto, ¿vale? Porque eso es el problema y ese es el problema que tenía el vestido, ¿vale? De esta manera coge ese abanico y esa curvita, aunque no tenga forma de cintura. Lógicamente, no va a quedar tan marcado como cuando tenemos esa forma de cintura que luego sube. No va a quedar tanto, pero queda lo más similar y proporcionado posible. Es de la única manera que podemos hacer que quede así, ¿vale? Entonces, importante, evitar sacarlo en recto, evitar subir justo a los laterales el poquitín que coge, ¿no? Ese poquitín que le aumentamos, subirle ese poquito, no, porque con eso no hacemos nada, porque el centro se nos sigue quedando plano, ¿vale? Y nada de subirle a ojo lo que calculemos, ¿vale? Podríamos medirlo como hemos hecho al principio, pero de esta manera nos queda más la curvita. Si abrimos más cortes, podemos hacer esto mismo y abrirle más. Nos va a ser más fácil dibujar esa forma, ¿vale? Yo lo he hecho con uno, pero si abrimos más cortes, pues más proporcionado va a quedar. Vale, a ver si puedo hacer otro cortecito aquí. Y ahora os voy a dar también otra recomendación, ¿vale? Sobre cómo lo haría yo también, para que tengáis así, pues bueno, una idea también más clara. Bien, voy a esta línea de aquí, la vamos a cortar. Así, por aquí. Y esta otra, pues también la podemos cortar, la del bajo, por aquí. Y ahora sí, pivotamos. Muy bien, si tuviésemos aquí esta línea que acabo de hacer, sería otra línea para cortar y repartir ese vuelo, ¿vale? Si lo hacemos en dos, repartiríamos ese vuelo. Si aquí le abrimos 20 centímetros, si le abrimos otro corte, le repartimos 10 a cada corte, ¿vale? 10 a cada corte. Si abrimos 3 cortes, pues 10, bueno, tendremos que repartir, pero bueno, si abrimos más cortes es para más vuelo. Quiero decir, cuanto más vuelo le demos, más cortes tendríamos que hacerle porque más bonito nos va a quedar. Bien, entonces vamos a pivotar este punto. A ver si lo cojo bien. Vale, perfecto, así. Entonces aquí ya le hemos pivotado este otro, vamos a hacerle la línea donde la teníamos, por aquí, ¿vale? Vale, este nos ha bajado este poquitín y aquí nos baja así. Si hacemos esto con el resto de cortes, esta curvita ya veis que nos la guía un poquito mejor, ¿vale? La onda, ¿vale? Si tenemos pues más práctica lo vamos a ver más fácil, pero si no, cuanto más cortes, pues más proporcionada nos va a quedar esta curvita para dibujarla, ¿vale? Pero estos piquitos que nos salen, eso lo rectificamos, porque es por la bajada que queda aquí, ¿vale? Lo importante es que quede suavizado todo el bajo, con esta formita redonda. Bien, y aquí en el centro, eso sí, siempre en la primera parte, que eso ya lo sabéis las chicas que estáis conmigo en la membresía, que siempre lo repito, es cuadrar esta zona de aquí, de los centros, para que luego cuando hagamos la simetría o desdoblemos ese centro, nos quede alineadito y no nos queden picos, ¿vale? Que eso lo suelo ver muchísimo. Nos quedan picos hacia arriba, hacia abajo, porque esto no se escuadra bien. Entonces la primera parte rectita y luego ya toda la curva que le haga falta. Bien, chicas, ¿cómo vamos? ¿Os está pareciendo interesante? ¿Qué tal? ¿Lo lleváis? Bueno, me podéis ir comentando y si no, yo mientras sigo aquí hablando sobre esto de los patrones que me encantan. Bien, muy bien, muy bien. Vale, entonces, ahora, después de ver esto, hemos visto la opción de abrirle. Wow, muchas gracias a tener en cuenta. Vale, genial, chicas.
Genial. Bien, me alegro que os guste y que os sirva de ayuda, muy interesante. Vale, muy bien, chicas, gracias. Bien, ¿qué os iba a decir? Vale, bueno, repasito. Hemos visto cómo cae la prenda cuando hacemos el bajo, ese vuelo, si no le subimos la forma correcta, ¿vale? Y si le dejamos en recto. Cómo queda ese efecto de aletitas a los lados. Solución. Hemos visto que tenemos que abrirle el bajo con el vuelo proporcionado y en abanico. Punto clave, la curva del bajo. ¿Vale? Para que quede hondita, la curva de bajo es esencial. Si no, si es recto, nos va a caer a los lados todo de golpe. No subirle la medida así al tuntún, sino que esa medida del costado, lo que sube, esto que hemos visto aquí, tiene que tener una proporción correcta. Y una de las mejores proporciones para buscar es abriendo en abanico, como acabo de explicar. Así la forma nos queda muy proporcionada. Si en vez de en abanico le sacamos todo al costado, tener en cuenta que esta nueva línea que saquemos al costado tiene que medir lo mismo que la original. ¿Vale? Y luego podemos darle la bajadita aquí. Depende también la cantidad de vuelo que tengamos. ¿Vale? Pero si lo hacemos así, tenemos que tener en cuenta que tiene que tener la misma medida. Y luego, pues quizá al hacer esta formita de curva, pues bueno, depende de la habilidad que tengas, pues te puede costar un poquito más o un poquito menos. Por eso, pues bueno, yo creo que, en mi opinión, abrirle el abanico os va como a garantizar y os va a, bueno, que os va a quedar bien y os va a hacer sentir más seguras porque vais a ir viendo esa curvita mucho mejor. Bien, esto así como repaso. Ahora, consejo. Si quieres, por ejemplo, hacer un vestido de este estilo, ¿vale? Con vuelo y que te quede, y asegurarte de que ese vuelo te quede bien bonito, con mucho vuelo, mucha ondita, lo mejor suele ser o hacerle el corte en la cintura para que esa falda, esa parte de abajo del vestido, coja esa forma acampanada. Si no queremos corte, podemos optar por hacerle un cortecito, por ejemplo, corte desde, bueno, el costadillo o corte, a ver, yo voy a hacerlo así, o si no, un corte desde el hombro, por ejemplo, bueno, algún corte que queramos hacerle. Vale, lo termino aquí. Muy bien, podemos hacerle este cortecito de arriba abajo y ya abrir el corte. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a duplicar este patrón y vamos a ver el ejemplo aquí. Muy bien. Ay, y otro consejo extra. No le vamos a sacar aquí en el centro, ¿vale? Porque podríamos sacarle también, podríamos decir, bueno, pues le saco aquí. Tampoco podemos hacer eso, porque, bueno, este vestido lleva el lomo y aparte va como tonadura, va como tonadura de camisa. Entonces no podemos hacerle porque la camisa aquí nos cogería, a ver, vamos a seguir, nos coge aquí como una onda, si veis, y para trabajar eso pues no queda bien y no se hace así estructuralmente, no quedaría bien. Entonces esto no lo podemos hacer. Esto lo podemos hacer en una versión que tenga costura central. Si tiene costura central, sí lo podemos hacer, ¿vale? Porque esa costurita va a tener esa forma. Pero siempre con la formita curvada en el bajo. Bien, lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Bueno, voy a coger este que he duplicado por aquí, le vamos a borrar estas líneas para no perdernos con tanta línea y vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, este le quitamos y este lo vamos a hacer, vale, lo vamos a hacer que tenga desde arriba el bajo. Bien, aquí, vale, voy a dejarle esta línea así, chicas. Y por aquí también. Vale, bueno, pues nada, vamos a volver a trazar así un poquito esto rapidito, ¿vale? Para no extendernos mucho, aunque yo creo que es súper interesante. Entonces, bien, pues vamos a dejar así el vestido, ¿vale? Vamos a ponerlo así y vemos el ejemplo que os quiero explicar ahora. Bien, y aquí cortamos esta zona. Ahí, bueno, ya está. Bien, así. Vale, ¿qué os iba a decir? Eso es, vale, cuando tenemos así el vestido, ¿no? Y queremos darle pues, bastante vuelo, podemos optar por hacerle
este cortecito aquí y trabajarlo de la siguiente manera, que esto seguramente que muchas ya lo conoceréis también, porque también es una forma común de hacerlo. Entonces aquí podríamos hacer el corte en el vestido y este patrón, esta pieza, bueno, aquí tengo varias líneas. Ay, voy a cortar la del bajo, así, si no se me quedan allá en medias, ahí, perfecto. Bien, pues bueno, cogemos esta línea, esta, esto de aquí, bueno, que tengo tantas líneas ya por aquí, que a ver si las cojo todas a la primera. Bien, muy bien, entonces, bueno, aquí si lo cogemos de aquí sería abrirla desde arriba, ¿no? Entonces, en ese caso, no lo vamos a abrir desde arriba, ¿vale? Vamos a pivotarlo desde otra zona. Bien, vamos a hacerlo, para variar un poquito, desde la cintura, por ejemplo, aquí. Bien, muy bien, entramos, vale. Ahora sí que lo vamos a pivotar. Bien, esto luego, pues bueno, podemos optar también por hacer distintas variaciones. Vale, aquí lo pivotaríamos así y en esta zona de aquí, esto sería un corte. Vale, a ver, lo que voy a hacer también va a ser, vamos a separar este de aquí y así vamos a ver cómo quedan las piezas separadas por aquí, que no se me escape ninguna, esta otra línea y esta otra línea por aquí. Vale, eso es, así, lo trasladamos en recto. Vale, entonces aquí tendríamos, bueno, y esta zona también, un segundito, que voy a copiar esta, que me la he dejado aquí. Vale, así, genial. Bien, entonces ahora esta otra pieza nos quedaría, bueno, esta es una super clase, chicas, lo que os estoy dando, porque esto normalmente no se suele ver ni se suele explicar de esta manera. Entonces, bueno, pues me hace ilusión que la aprovechéis y que os venga muy bien y que os sirva de mucha ayuda. Bueno, entonces tendríamos esta pieza y esta piecita. Vale, luego esto, lo mismo, lo tendríamos que encajar bien. Vale, aquí. Vale. Bueno, luego lo termino de afinar bien. Vale, entonces aquí, a la altura que saquemos este vuelo, también le vamos a dar a esta piecita. Esto lo voy a hacer así, ¿vale? Para que veas el ejemplo. Y le sacamos a esta pieza, ¿vale? En curvita lo haríamos. Entonces, lo que nos mide este recorrido, se lo sacamos aquí con la misma medida, ¿vale? Para que esta pieza ya nos quede en ese centro el vuelo, ¿vale? Porque así nos quedaría centrado. Y si el vestido tiene corte en el medio, sin ser de botonadura, de botonadura de camisa ni nada, también le podríamos sacar en esta zona de aquí. Esto ya sería pues para vuelos más marcaditos, ¿vale? Y siempre manteniendo las longitudes, ¿vale? La medida que mide, trasladársela ahí. Y así nos queda proporcionado. Vale, luego aquí, esta zona del vestido, también podríamos hacerlo pivotado y si no, le podríamos sacar lo mismo. A ver, aquí vamos a volver a ponerlo a su ser y lo volvemos a pivotar. Así, qué divertido, ¿eh? Bueno, se me han solapado un poquito aquí las líneas. Lo vamos a separar así. Bueno, esta sería la línea de corte. Perfecto. Hay que, no, que lo quiero mover. Bueno, a ver, os leo ahora. Vaya manejo del AutoCAD. Son muchos años ya, muchos años trabajando como patronista por ordenador, haciendo patrones. Bueno, entonces ya, pues sí que se nota la soltura. Y eso que lo estoy haciendo ahora así rapidito, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Aquí tendríamos la pieza con el corte. Vale, entonces podríamos también aumentarle aquí en el lateral con la curvita proporcionada y la misma medida. Y aquí también en el centro le podríamos sacar de aquí
en el centro también con la proporción, ¿vale? Así nos quedaría el corte y un vuelo muy bonito porque nos quedaría todo proporcionado. Aquí en el centro, eso también le podemos sacar porque iría cosido en el centro y nos va a hacer ese efecto de onda por todo repartido. Pero bueno, haciéndole esto también los cortes también queda muy bien y tampoco es que, bueno, si queremos más vuelos, sí, pero si no, tampoco es que sea totalmente necesario. Vale, bien, vamos a borrar esta línea y esta que os comentaba aquí, esta zona, si lo pivotamos, tendríamos luego que bajarle también, ¿vale? Que quitarle la parte del centro y darle en recto. Podríamos mantener esta zona, vamos a trazar otra línea recta. Esto tampoco me quiero liar mucho, pero bueno, hacemos así, esto. Entonces, aquí tendríamos esta línea, esta la pivotaríamos, a ver, por aquí, vale. Esta, por aquí. Y ahora pivotamos desde aquí, ¿vale? Movemos así, damos el vuelito que queramos y aquí tendríamos que, a ver, el icono que no lo veo, muy bien, así. Tendríamos que terminarlo ya en esta zona y así nos queda la curvita también proporcionada. Esto no nos serviría, esto por aquí y esto lo quitamos. Vale, las curvas hay que hacerlas bien, hay que pulir, hay que hacerlo bien. Estos picos nunca se dejan así, siempre se pulen, se redondean para que quede todo bien suavizadito, ¿vale? Porque si no nos tiran y nos hacen gestos raros, aunque parezca una tontería, ¿no? Pero esta zona, por ejemplo, pues sí que esto lo tendríamos que trabajar y voy a dibujar una línea para que lo veas. Este consejo extra también que quiero darte. Bien, por aquí, manteniendo los piquetes, que dentro de la membresía ya tenéis, bueno, dentro de la academia de patronaje, ya tenéis preparado un vídeo también de, bueno, sobre el tema de los piquetes, los aplomos, lo importante de las marcas de referencia, que es súper interesante, y ese ya está preparado también. Muy bien, bueno, pues tendría que quedar así suavizadito, sin olvidarnos del piquete, que no se lo he dado aquí, pero eso es importante. Eso sí, piquetes, aquí tendríamos que hacer los piquetes de aplomo, donde coincide el pecho, cintura, cadera, donde, bueno, marcas sobre todo en curvas, también otro consejo, cuando tenemos curvas, como la curva nos cuesta más coser porque se nos mueve más esa curva y nos cuesta más adaptar, ¿vale? Pues ahí, cuanto más piquetes, más marquitas hagamos, mejor, porque más vamos a poder asentar ese corte curvado mucho mejor. Bien, bueno, yo creo que no se me escapa nada, chicas, yo creo que ya está todo. Eso es, yo creo que sí, yo creo que ya está todo, no se me olvida nada. Si tenéis alguna pregunta, me podéis hacer alguna pregunta. Bueno, mirad qué bonito ha quedado. Bueno, lo que os digo, que esto está hecho en el ordenador, pero es exactamente lo mismo. La ejecución es la misma, pero en papel. Lo que quiero es que entendáis el cómo responden estos vuelos y qué es lo que pasa si los trabajamos de una manera o de otra o si tenemos el inconveniente pues, del vestido. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos de nuevo a la llamada. Ya está, ya estoy con vosotras. Muy bien, a ver si me habéis puesto, no sé si me habéis puesto algún mensaje más por aquí. Vale, sí, yo creo que ya están los que hemos visto. Bien. Chicas, no sé si os ha gustado, qué os ha parecido. Bueno, espero que sí, que os haya parecido interesante. Y nada, voy a hacer un repaso. De cada corte solo giramos un lado o las dos líneas. Sí, las dos líneas, hay que repartirlo, ¿vale? Que eso igual no sé si lo he explicado del todo bien. Sí, por ejemplo, aquí en el corte. Sí, igual se me ha escapado, chicas, yo creo que le he dado al corte, no recuerdo ahora bien, pero sí, cuando hacemos con corte, con esta versión, ahí sí que le repartimos también, ¿vale? Le repartimos a los dos lados. Sí, eso es, a los dos lados. En el corte le repartimos a los dos lados, ¿vale? En el que no tiene corte, a un lado, lógicamente, porque no tiene más. Y en el centro no, porque, bueno, vale. Y en el centro no, por lo que hemos dicho, que el centro tiene que ir recto, sobre todo si va al lomo, lógicamente, y si va con botonadura de camisa también. Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la Academia de Patronaje,
que tengo mogollón de ganas de explicaros. Y vamos a ver por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver, bueno, os voy a poner aquí la información de todo lo que tiene. Esto en el grupo de WhatsApp también lo he compartido, lo voy a seguir compartiendo. Si queréis también, si no estáis dentro del grupo o cualquier cosa, me comentáis y os lo paso también. Vale, bueno, esta academia de patronaje pues no es como el resto de academias, ¿vale? Yo no quiero hacer lo que hacen el resto de academias, que simplemente te enseñan a seguir unos moldes, unos esquemas en los que tienes que hacer tus patrones, ya bien sea con tus medidas o con otras medidas. Yo lo que quiero es que entendáis por qué se tienen que hacer, por qué se tienen que hacer de determinada manera las transformaciones o los patrones y en qué nos repercute. Sobre todo en nuestra anatomía. Tenemos que conocer en qué afectan nuestro cuerpo y nuestras formas a esos patrones, porque no es lo mismo una persona que tiene la espalda cargada, ¿vale? Cómo le responde una prenda a otra persona que tiene pues todo lo contrario. O una persona que tiene hombros muy marcados a alguien que los tiene pues más pequeñitos bueno, pues más desplazaditos hacia adelante o más caídos, ¿no? Porque luego también depende de la edad van cambiando los cuerpos. O como esto que he explicado aquí en esta clase, ¿no? En estas masterclass, que al final tenemos que entender por qué hacemos las cosas para luego evitar esos errores, ¿vale? Para evitar esas frustraciones, eso de que no nos sale como queremos, que nos ponemos a retocar y no sabemos por dónde cogerlo, porque no estamos entendiendo por qué pasa eso, ¿vale? Y eso es lo que se enfoca esta academia. En la academia sí que os voy a enseñar a hacer patrones con vuestras medidas, pero a encajarlos bien, no simplemente a seguir un esquema, tú haces esto y ya está, no. Os voy a enseñar el por qué lo tenemos que hacer así y a entender tu cuerpo y ver tu cuerpo para saber cómo tienes que tratar ese patrón. Y cuando ya tienes una base perfecta, que te encaja perfecta, eso lo sabes trasladar a otras partes, ¿vale? Y lo mismo sabrás aplicar si haces pues para otras personas ropa, que no sea solo para ti. ¿Vale? Entonces te da muchísima ventaja porque vas a entender desde su raíz el patronaje, ¿no? Que vas a entender lo realmente importante, porque es lo que digo yo siempre, que un esquema, cualquiera puede seguir un esquema más o menos si te dicen, ¿no? Tú sigues un vídeo, un esquemita, lo haces y ya está. Pero es que ahí no está el aprendizaje. El aprendizaje está en saber por qué hacemos las cosas, ¿vale? El entender por qué hacemos las cosas. Igual es que yo tengo también como para eso soy muy, yo necesito entender cuando hago algo y lo busco, lo miro, lo remiro y bueno, y todo lo que yo estoy aprendiendo y he ido aprendiendo con mis alumnas, viendo sus cuerpos, sus carencias en cuanto a patronaje, en cuanto a confección, todos esos problemas que les surgen a ellas, todo lo he englobado en esta academia para que sea un conjunto y que puedas aprender y evolucionar y realmente entender, ¿vale? Si tú lo que quieres simplemente es que te digan un patrón, hazlo así, asao y ya está, pues bueno, pues esta no sería tu academia, ¿vale? Yo aquí lo que voy a hacer es enseñarte a entender y buscar la lógica a esos patrones y a esas formas. Bueno, eso es, no es un curso de patronaje, sino que es una academia. Al final es lo más parecido posible a una academia presencial, pero en lo online. ¿Vale? Va a haber clases estructuradas todas las semanas con pequeños ejercicios que vas a poder hacer, porque haciendo esos pequeños ejercicios, que parece una tontería, pero te va a servir para interiorizar mucho más esos aprendizajes y son ejercicios que haces en nada, ¿vale? No tienes por qué obligarte a seguir un horario determinado o ver la clase en un día determinado, ¿vale? Como lo que pasa en las clases presenciales, que si no vas un día te lo pierdes. Aquí no, aquí puedes verlo cuando quieres y puedes preguntarme a mí en cualquier momento que te surja esa duda, me preguntas y ya está, no te quedas en casa colgada y sola como ya, ahora qué hago, ¿no? Luego también las dudas, eso es súper importante, esto es un valor súper importante que ofrece también la academia, que es corregir, bueno, corregir, no solo corregir, también ayudarte en problemas que tú tengas, que tú estés haciendo un proyecto en casa o quieras hacer algo y tengas dudas sobre cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, me puedes preguntar
y yo te ayudo a resolverlo, ¿vale? Y sobre todo que tú lo entiendas para que te ayude a resolver otro tipo de problemas también similares. Y esto lo vamos a corregir también en las clases en vivo, aparte de a mí personalmente, por mensaje, también en las clases en vivo, ¿vale? Bueno, ¿qué vas a conseguir? Vale, lo que vas a conseguir es entender el patronaje desde la anatomía real, desde los cuerpos reales y no desde esquemas pues, generales, genéricos que aprendes en cualquier parte. No, esto es diferente. Es detectar errores para corregirlos, bueno, crear tus propios patrones, no repetir, no repetir cosas sin saber muy bien sin sentido o por qué las haces, ¿no? Es coger confianza y seguridad a la hora de hacer una transformación, por ejemplo, o un arreglo, saber que lo estás haciendo pues, bien, ¿no? Segura de lo que estás haciendo. Bueno, bueno, aquí más beneficios, ¿no? Como lo que tengo aquí, pues vas a dominar los ajustes, vas a entender cómo se tienen que hacer, en qué influyen las formas de nuestro cuerpo y de los patrones cuando hacemos las cosas de una manera o de otra. Bueno, y patrones que se van a adaptar a ti o a quien le quieras hacer. Luego, esto de laboratorio, vale, laboratorio es algo que me encanta llamarlo así, porque es que al final es como un laboratorio del patronaje, ¿no? En el que desmenuzamos y analizamos esos patrones para hacer una pues, prueba y error, probamos por aquí, por allá, lo desmenuzamos y damos con la solución. Entonces, laboratorio es una etiqueta que van a llevar ciertos vídeos en los que vamos a analizar casos reales, ¿vale? Como este, por ejemplo, que hemos visto aquí. Casos reales que nos pueden pasar a cualquiera y en esos casos, esas clases van a llevar la etiqueta de laboratorio. Laboratorio. Vas a tener una sección en la academia, como lo del chaleco. Eso es, me encantó, muchas gracias. Lo del chaleco, la verdad que sí, también es que a mí me encanta explicar estas cosas y yo creo que es que se nota porque es que lo llevo como en la sangre, lo llevo en la sangre, lo llevo muy dentro. Entonces sí, lo del chaleco, pues eso es un caso real que nos pasa a cualquiera y vemos cómo lo analizamos, lo estudiamos, vemos por qué falla y cómo lo podemos solucionar y cómo lo evitaríamos si nos llegase a pasar. Entonces, es que esto es una joya, esto es un tesoro para toda persona que le guste coser y hacer patrones y hacerse su ropa, vamos. Tendremos apuntes de los arreglos que hay que hacer para solucionar los problemas para poder descargar o solo los veremos en vídeo. Eso es buena pregunta. Vamos a tener ejercicios, ¿vale? Ejercicios y muchos vais a tener plantillas, ¿vale? No en todos porque hay vídeos que son cortitos, que no requieren de una ficha o escribir en un PDF como el apunte, sino que en los que haga falta vais a tener ese ejercicio y esas plantillas, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos metamos con las transformaciones, vais a tener el esquemita de esa transformación. Aparte de que lo veáis en vídeo, vais a tener esa guía, por si luego lo vais a hacer y no tenéis la pantalla delante, vais a tener esa guía para seguir esos pasos de esa transformación, ¿vale? Eso sí que vais a ir teniendo, ¿vale? En todo lo que haga falta vais a tener y lo vais a poder descargar dentro de la academia. Y los ejercicios también. Y los ejercicios os vienen súper bien porque es que vais a verlo súper claro, ¿no? Por ejemplo, como este vestido. Este vestido, si yo lo hubiera puesto en la academia, lo que haría sería darte un ejercicio en el que vieras el problema que tiene el vestido y te diría, bueno, pues que analizases un poquito, a ver por qué crees que le pasa ese error, a ver cómo lo solucionarías. Bueno, te haría unas preguntitas sencillas para que tú discurras un poquito y veas, ¿no? Veas un poco, pues le des vueltas a donde puede estar ese fallo y esa corrección. Bien, luego eso mismo, ese ejercicio mismo, pues los corregiremos en clase o en el directo, lo analizamos entre todas y corregimos los ejercicios de todas, ¿vale? O sea que va a estar súper, súper bien. Va a estar muy bien, nos lo vamos a pasar en grande con el tema de los patrones, porque es que luego aparte que luego vais a poder compartir, como ha hecho una de las compañeras en el grupo de WhatsApp, que me envió un vestido que tenía que estrechar, que es el que compartí anoche, ¿vale? Cómo haríamos esa corrección. Eso me lo podéis compartir y en las clases en vivo, donde analicemos y corrijamos, pues yo puedo poner ese ejemplo vuestro que me mandéis y lo vemos entre todas. Y esto es súper enriquecedor, como yo siempre digo, porque este problema
le puede surgir a esta persona, a esta compañera en un momento dado, pero quizás a ti más adelante te puede surgir el mismo o similar. Entonces aprendemos el doble, el triple o muchísimo más de todo esto. No nos centramos solo en nosotras, ¿no? En lo nuestro. Hay que, yo siempre les digo a mis alumnas de las presenciales que no es solo, digamos, no es solo ella y su proyecto y su problema, sino que al final es el de todas, porque esto nos sirve y nos enriquece a todas. Entonces, por eso hay que compartir estas cosas entre todas, porque así nos beneficiamos todas de esto, ¿no? Y es lo bonito y es lo bueno de este mundo, que me encanta. Bueno, eso es que no es un curso suelto, esta página ya te la dejaré para que veas todo, no son lecciones sueltas, sino que vas a tener esa guía, va a estar todo estructurado para que vayas el aprendizaje paso por paso, ¿vale? Va a estar todo bien organizadito para que sigas esas pautas y vayas aprendiendo. Bien, bueno, aquí es una comparación, que esto pues cuando tengas la página lo puedes ver, para ver todas las ventajas que tiene mi academia, vuestra academia, que es el único patrón de tu vida, eres tú, y academias tradicionales, ¿no? Pues vemos así, hacemos esta comparación y vemos y decimos, jolín, es que realmente tiene muchísimas más ventajas que una presencial. Vale, bueno, esto es lo que incluye. Vamos a tener clases de anatomía aplicada al patronaje. Vamos a ver en qué influyen nuestras partes del cuerpo en los patrones, ¿vale? En qué influyen y cómo nos pueden fastidiar, entre comillas, una prenda si no lo tenemos en cuenta antes para corregirlo antes. Una cosa importante también que voy a explicar dentro de la academia es cuando ya llegamos a cierta edad, esta zona de aquí de la espalda se nos va a veces como metiendo, ¿no? Se nos va como quedando esto sin musculatura y se nos mete. Y vamos a ver, pues bueno, qué nos puede provocar esto y cómo podríamos solucionarlo o qué opciones tendríamos, ¿vale? Y qué arrugas nos puede provocar. Bien, bueno, clases de análisis de errores, también pues como la que hemos visto ahora, ¿vale? Como lo que hemos visto ahora, que es un error en patronaje. Bien, escalados de tallas, chicas, también vamos a ver cuánto escalan las tallas, cuánto tendríamos que aumentar de talla a talla, ¿vale? Cuánto tendríamos que aumentar todo lo que sea escalado de tallas, ¿vale? O si tienes una talla arriba y otra talla abajo, cómo puedes adaptarlo a tu talla, ¿vale? Si tienes un patrón, por ejemplo. Bien, también otra clase, otra novedad, o sea, todo lo que vas a encontrar en esta academia no lo vas a encontrar en ningún otro sitio, te lo aseguro. Bien, el diseño que más te favorece según tu cuerpo. Vale, si a ti te interesa saber qué formas te favorecen más a ti o a alguien que le vayas a hacer una prenda, vale, vamos a tener clases en las que vamos a ver qué tipo de cortes van mejor para ciertos cuerpos, ¿no? Pues si tienes más cadera o eres más recta, más pecho, menos pecho, bueno, pues diferentes cuestiones de nuestro cuerpo bueno, que a las que les favorece más unas prendas u otras. Luego, elegir la tela según, o sea, elegir la tela según el tipo de prenda. Vale, esto para mí también es súper importante y es algo que yo veo también que falta mucho en mis alumnas y en general, que a veces no sabemos qué tela elegir y no sabemos cómo cae esa tela según el corte y el patrón que estemos haciendo. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un vestido camisero con vuelo como el que acabamos de ver, tenemos que saber qué tela tenemos que poner o qué diferencia nos quedaría con un popelín a una viscosa. Y teniendo eso en cuenta, ya valoramos el aspecto que queramos que nos quede, ¿vale? Porque cambia. Entonces, esto, elegir la tela, perdón, perfecta, también tenemos una carpeta, una clase especial. Bueno, es una carpeta en la que tenemos distintas clases, ¿vale? Se van ampliando las clases. Entonces, tendremos un apartado para esto. Luego, cómo realizar tus propios patrones con tus bases. Eso vamos a ver. Transformaciones de patrones, las indispensables, las que te hacen falta sí o sí. Transformaciones más complejas y transformaciones que, por ejemplo, veamos en una tienda de ropa, una transformación que está de moda, que se lleva o que nos gusta simplemente y la vamos a plasmar en patrón. Vamos a hacer esa transformación para saberla trasladar al patrón. Teniendo en cuenta nuestro cuerpo, chicas, eso que no se nos olvide, ¿vale? No solo hacer las transformaciones, sino
Si vamos a hacer una transformación y tú tienes más pecho, pues yo te diría, vale, pues ten en cuenta que tu pecho es amplio, entonces trabaja esta transformación de esta manera. O si tienes la espalda cargada, ten en cuenta y haz esto otro, ¿vale? Vamos a hacerlo enfocado a nuestros cuerpos, a la anatomía, que es la base de enseñanza de esta academia. Bien, bueno, a ajustar patrones y transformar, ajustar, adaptar, arreglar patrones a tu cuerpo, aplicar márgenes de costura, ¿vale? Cuando tenemos que aplicar 1 centímetro, cuando 2, cuando 3, ¿vale? Eso también lo vamos a ver, va a haber clases especiales para esto. Plantillas descargables, ejercicios prácticos, que es lo que estábamos comentando, y la comunidad privada para resolver dudas y compartir avances. ¿Vale? Vamos a hacer también un grupo, que solo hablaré con todas las chicas que estéis dentro ya de la academia, y vamos a ver en qué aplicación queréis que lo hagamos, si por Telegram o por WhatsApp. ¿Vale? Entonces ya cuando tengamos todo, preparamos ya el grupito y compartimos ahí todo. Luego, laboratorio, la sección de laboratorio va a estar en una carpeta aparte para que veáis, si solo queréis ver, en principio os interesa ver los vídeos de análisis reales de prendas reales, iríais al laboratorio, ¿vale? Porque dentro de todo este temario va a haber distintas clases que se llamen laboratorio, porque en todas va a haber ejemplos reales. Bueno, en todas igual no, en las que se pueda, ¿vale? Habrá algunas que no se pueda. Pero en la mayoría llevarán algunas de ellas la etiqueta laboratorio, que son los ejemplos reales y estarán todos juntitos en la sección laboratorio. Bien, bueno, tenemos clases grabadas, clases en vivo, resolver las dudas, la comunidad privada. Por favor, una clase de cómo decirle a una cliente que un diseño no le va a quedar bien. Qué bueno. Pues mira, me parece buenísima idea y me lo voy a apuntar. ¿Cómo resolver esas dudas y enfrentarnos con estas clientas que a veces se nos complica un poco y cómo hacerles entender que eso les puede pasar? Pues mira, me gusta mucho la sugerencia y lo vamos a tratar. Recuérdamelo porque lo vamos a tratar porque es algo muy importante, la verdad. Porque alguien que no sabe y que no entiende de patronaje y de costura, a veces no sabe en que eso que quiere, eso que nos está encargando, es inviable o no se puede hacer o le va a quedar fatal. Entonces, sí que es verdad que tenemos que saber manejar esas cosas y saber explicarles bien a las clientas o a las personas que les vamos a hacer el encargo o el arreglo de cómo va a quedar. O sea que me lo voy a apuntar. Muy bien, muy bien. Vale, luego bonus regalos. Vale, tenemos aquí una mini guía para que elijas la tela correcta según formas y patrón, ¿vale? Es un poquito un resumido del contenido ampliado que vas a encontrar dentro, pero es como una guía para echar un vistazo rápido de las telas principales y los rasgos anatómicos pues, más principales para que sepas pues, verlo de un primer vistazo, ¿vale? El popeling, vale, pues el popeling no es conveniente si tengo mucho pecho por esto, vale, y si tengo hombros anchos, vale, me viene mejor este tipo de tela por el tipo de caída que hace, ¿vale? Entonces aquí va a estar englobado en esta mini guía. Luego tenéis de regalo también el bonus, el patrón descargable, también importante, chicas. Si queréis empezar a practicar lo que vamos a hacer en la academia y no queréis hacer vuestro patrón con vuestras propias medidas, porque todavía no queréis meteros en ello, vais a tener este patrón base que os voy a dar para que podáis practicar y transformar en él. O sea que está genial. Y este patrón lo podéis utilizar para lo que queráis, porque es un patrón que he hecho yo con las medidas proporcionadas, encaja perfecto. Lo que pasa que son medidas pues, estándares industriales, ¿vale? Pero lo podéis transformar o lo podéis adaptar. Si tú tienes más cadera, me puedes comentar y lo adaptamos a tu medida, ¿vale? Pero lo tenéis pues para que podáis empezar a trabajar con él. Es con pinza en el pecho y con pinza de entalle, ¿vale? Lo tenéis también en tamaño folio pequeñito por si queréis hacer los ejemplos en pequeñito. Bien, luego, esto que me encanta, la plantilla anatómica, que me trago ya, que esto sí que no lo vais a encontrar en ningún sitio, es una plantilla que no es una tabla de medidas, bueno, es parte tabla de medidas, pero por otra parte tienes distintas casillitas, digamos, para rellenar en esa plantilla para que detectes qué puntos, por ejemplo, tienes para rellenar si tienes mucho pecho, menos pecho, un pecho estándar. Si tienes, por ejemplo, curvatura lumbar, si la tienes muy metida o la tienes recta o pues
intermedia, ¿no? Si tienes, por ejemplo, la espalda, si tienes un poquito cargada hacia adelante, si los tienes los hombros rectos. Bueno, son distintos puntos que vas a rellenar, esto solo es un resumen, pero hay muchos más, que vas a rellenar para conocer pues, tu estructura y con eso trabajemos mejor esos patrones y esas adaptaciones de prendas. Entonces, esto lo vamos a ver y lo vamos a ver en una de las primeras clases que vamos a tener en julio. Vamos a tener 2 vivos dentro de la academia. Una de ellas va a ser una clase de anatomía, en qué afecta nuestro pecho, tórax y la zona del vientre, en los patrones y qué tipo de arrugas nos pueden generar. Y luego vamos a tener otra clase en la que te voy a enseñar a conocer y rellenar esa plantilla para que tengas ya tu plantillita rellena y con todos tus datos de medidas, de formas de cuerpo, de todo. Entonces eso lo vamos a ver también en la clase. Bien, y luego como exclusividad, bueno, ya sabes que cuando tenemos una suscripción de este estilo, tú tienes acceso al derecho al contenido, acceso a ese contenido mientras estás suscrita, ¿no? Mientras estás apuntada. Vale, pues ahora aquí como bonus especial vas a tener todo lo que veamos en este primer trimestre, ¿vale? Te lo vas a poder descargar gratuito, te lo vas a poder descargar para ti, ¿vale? Para que lo tengas tú en tu ordenador, en una carpeta, todo grabado, todos los vídeos, todo. Que eso pues, también no es algo que se ofrezca, ¿no? Porque al final es el tiempo que tú estás, es el tiempo que puedes acceder al contenido. Pero en este caso, he hecho como pues esto especial para que tengas este contenido para guardártelo tú en tu ordenador. Entonces, bueno, pues aquí, esta academia es para ti, sí, pues bueno, te gusta hacer patrones, pero sientes que entiendes que lo puedes hacer mejor, sabes que puedes mejorar tus patrones, pero no sabes cómo, bueno, pues no te conformas con que te digan esto se hace así y ya está, sino que quieres ir un poquito más allá y entender por qué estás haciendo las cosas, bueno, pues harta de tener patrones que igual no te encajan bien o que empiezas a retocar y no te sientan de todo bien, bueno, y luego no es para ti, pues bueno, si quieres soluciones rápidas sin comprender, si no te interesa mejorar pues, la técnica o si no estás dispuesta a dedicarle aunque sea 1 hora a la semana. Esto luego lo vais a leer bien, que no me quiero extender. Vale, entonces, importante, el precio se paga trimestral, ¿vale? Y ahora, para precio lanzamiento, precio para fundadoras, se queda en 127 euros los 3 meses, ¿vale? Y este precio se os mantiene hasta que, bueno, hasta que queráis, hasta que estéis dentro de la academia, ¿vale? Se renueva cada 3 meses y vais a pagar este precio si entráis ahora. Luego la academia va a subir porque el contenido que hay, el valor que hay, pues lo merece, ¿no? Entonces, más adelante, en posteriores aperturas de puertas, el precio se incrementará. Entonces, para vosotras, las que entréis ahora esta semana, vais a tener este precio único y que no va a variar. Bien, eso es. Entonces, ahora esto y, bueno, pues se hace trimestral, que igual te estás preguntando, ¿por qué trimestral? Porque, bueno, porque quiero que realmente la gente que entre a esta academia tenga ganas de aprender y esté dispuesta a aprender. Que no diga, bueno, voy a probar y ya está. No. Y 3 meses yo creo que es lo mínimo para que podamos aprender tal y como tengo organizado toda la estructura de la academia para que asientes todas las bases bien y vayas aprendiendo progresivamente, no te satures y no te desmotives, ¿vale? Entonces está todo pensado para que vayamos avanzando, motivándonos y aprendiendo todo lo necesario. Entonces, menos de 3 meses en esta academia no, el mínimo es 3 meses y luego tú decides si sigues o no. La suscripción se renueva automáticamente. Si no quieres, el siguiente trimestre te das de baja y no pasa nada, ¿vale? Pero el mínimo son 3 meses. Bien, luego para unirte tienes aquí el botón para unirte dentro de la membresía. Y eso es, el primer vivo lo tendremos la semana que viene, el 21 de julio, todo esto está en la agenda. Y vamos a ver aquí, vale, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir, a ver, a esta otra y ya termino enseguida, chicas, que ya sé que se nos echa el tiempo encima. A ver, aquí, eso es, vale. Ahora, aquí esto es la academia por dentro, ¿vale? Cuando entréis tendréis aquí vuestro perfil y demás, y aquí tendréis estas carpetitas, ¿vale? Estas que yo voy a cerrar, estas de aquí, ¿vale?
Estas carpetitas con estos iconos de aquí son pues bueno, pues las carpetas en las que se guardan esos temas. Entonces tenemos agenda, puerta de entrada, que esto es pues una guía para, bueno, de bienvenida, de cómo moverte. Si tienes dudas pues bueno, en cómo funciona la academia, lo tienes todo aquí, resumido, por si te pierdes en algún momento y tienes ahí la guía. Luego la agenda, que sería esta. Aquí están los vivos, los directos próximos, ¿vale? Con los links para pinchar. Y esta sería la agenda, ¿vale? Y aquí si te la quieres descargar. Luego, por ejemplo, aquí vamos a patrón tu base, tu patrón tu base. Aquí tenemos pues varias clases, ¿vale? Lo que tiene el circulito son las clases. Y estas clases, algunas están ya activas y otras se van a ir activando según la programación, ¿vale? De vez en cuando seguro que te meta alguna clase sorpresita por ahí extra, que eso todo te lo comunicaré también por el grupo que creemos y por el email también. Bien, entonces, por ejemplo, puntos clave en un patrón. Vale, pues aquí tienes un vídeo. Si tienes dudas, puedes escribir aquí, donde pone escribir comentario, aquí abajo. Si tienes dudas concretas de este vídeo, con lo cual está súper bien organizado, porque así puedes escribir la duda directamente en la parte en la que tienes la duda. Vale, y si no, también me puedes escribir también o enviarme un email si prefieres hacerlo o consultarme otro tema que no esté dentro de aquí. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Entonces, aquí tenemos el resto de carpetas, transforma tus patrones, vamos a ir viendo cómo vamos a hacer traslados de pinzas, por qué los vamos a hacer así, en qué afectan a nuestro cuerpo, bueno, adaptar y ajustar patrones, análisis, solución de errores, bueno, todo esto se va a ir rellenando a medida que el contenido vaya avanzando y aquí en recursos extra, aquí es donde tienes los bonos gratuitos, ¿vale? El patrón para descargarte, la mini guía de Elige la tela según tu forma y tu patrón, y la plantilla anatómica y luego el contenido del trimestre, que esto estará disponible pues al final del trimestre, ¿vale? Para que te lo puedas descargar todo juntito. Bien, pues aquí bueno, esto será la estructura de la academia, que es súper sencilla, simplemente tienes que entrar en cada parte y lo que te comentaba del laboratorio, cuando entres en laboratorio, aquí vas a tener también el resumen de vídeos que llevan la etiqueta laboratorio, que recordamos que son los vídeos con ejemplos reales, de casos reales y cuerpos reales. Bueno, todo es real, pero bueno, estos son más pues, nuestros, ¿no? Más casos que son como el que acabamos de ver del vestido. Bien, bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre la academia. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarme ahora, si no lo podéis hacer luego después. Y os voy respondiendo todo, porque ya, bueno, son las 10:05 y bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no, chicas? Yo creo que ya hemos visto mucho. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, bueno, voy a dejar de compartir. Espero que hayáis visto todo bien. Vale, por aquí. Vale. Ha estado genial la clase. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Eso es. Sí, son cosas a las que nos encanta este mundo, pues es que esto nos llena de vida, nos llena de vidilla, ¿no? Yo es que no lo puedo evitar, la verdad, y es algo que me gusta tanto, me encanta tanto, que es que me encanta, no lo puedo evitar. Y yo creo que a las que compartimos esta pasión y que llevamos como dentro esto, todo lo que sea aprender, que nos aporten y sobre todo en comunidad, pues es una gozada, la verdad. Así que nada, chicas, bueno, si no tenéis nada así que comentarme, lo dejamos aquí ya. Muy interesante todo, muchas gracias. Gracias, María Jesús. Eso es. Terminamos. Gracias, Yolanda. Me alegro que os haya gustado, me alegro mucho. Y espero veros dentro de la academia, a empezar ya a analizar todos estos, gracias, Inma, analizar estas cuestiones de patronaje, ¿no? Que a veces nos dan un poquito ahí de quebraderos de cabeza, la verdad. Bueno, pues gracias, chicas, muchas gracias. En cuanto esté la grabación preparada, la voy a subir también, la voy a compartir en el grupo para que la podáis ver, ¿vale? Y así podéis analizar todo bien y verlo detenidamente. Muy bien, chicas. Bueno, que tengáis buena noche. Seguimos por el chat. Cualquier cosita me podéis preguntar. Y
y nos vemos ya pues, en la siguiente clase. Bueno, un besito a todas.